La hematopoiesis es el proceso mediante el cual se forman las células de la sangre. Durante el desarrollo fetal, este proceso se produce en un principio en islotes sanguíneos del saco vitelino y en el mesénquima paraórtico, y más adelante en el hígado y el vaso. La hematopoiesis es después asumida de manera gradual por la médula ósea y en especial por la presente en los huesos planos, de manera que durante la pubertad la formación de las células sanguíneas tiene lugar principalmente en el esternón, las vértebras, los huesos ilíacos y las costillas. Todas las células sanguíneas descienden de una célula pluripotencial, célula madre o en inglés stem cell, que se compromete para diferenciarse en linajes concretos. Las células madre expresan los marcadores CD34 y SCA1 o antígeno 1 del stem cell, los cuales se utilizan para identificar y enriquecer las células pluripotenciales procedentes de la médula ósea o células sanguíneas periféricas para trasplantes de médula ósea. Las células madre originan dos clases de progenitores, uno linfoide y otro mieloide. Como su nombre lo indica, el progenitor linfoide se diferencia en las células de estirpe linfocítica. Estas son los linfocitos T, los linfocitos B, que se diferencian ulteriormente en células plasmáticas productoras de grandes cantidades de anticuerpos, y las células asesinas naturales o NK. Hay además una población de células dendríticas de origen linfoide. El progenitor mieloide, por su parte, origina una variedad más amplia de células. De este progenitor provienen los eritrocitos, las plaquetas, que son fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos, los granulocitos, los cuales incluyen a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y la línea monocito-macrófago. Los macrófagos pueden diferenciarse como residentes en la médula ósea y proceder directamente del progenitor mieloide, o formarse a partir de monocitos que ingresan a los diferentes tejidos del cuerpo. Algunas poblaciones de células dendríticas también se originan de monocitos que ingresan a los tejidos. Órganos linfoides constituyen sitios anatómicos donde se localizan y concentran las células del sistema inmunológico y sirven para optimizar las interacciones celulares necesarias para las fases de reconocimiento y activación de las respuestas inmunitarias específicas. Estos órganos se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son la médula ósea y el timo. En ellos ocurre el origen y la maduración de las células sanguíneas. Los órganos linfoides secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso y el sistema inmunitario de las mucosas. En estos órganos, los linfocitos T y B vírgenes encuentran sus respectivos antígenos, dando lugar a la inducción de las respuestas inmunes adaptativas. Los órganos linfoides terciarios son acumulaciones de células linfoides en múltiples órganos que incluyen piel, epitelios, páncreas y articulaciones. Los infiltrados linfocíticos en tales órganos no suelen estar limitados por cápsula, como sí ocurre con el timo, el vaso y los ganglios linfáticos. Estos órganos responden a estímulos ambientales y se generan durante la inflamación crónica subsecuente a infección microbiana, rechazo de órganos trasplantados y procesos autoinmunes. En este dibujo se aprecia la localización anatómica de los diferentes órganos linfáticos: médula ósea, timo, vaso, cadenas ganglionares linfáticas, vasos linfáticos por donde circula la linfa, amígdalas y placas de Peyo. La médula ósea se localiza en el interior de los huesos planos y en las epífisis de los largos, formando una estructura reticular esponjosa en la cual se encuentran nichos celulares que se organizan de manera funcional. Como se comentó, es la fuente de células madre hematopoyéticas que dan lugar no solo a los progenitores de todas las células de la sangre, sino también a los progenitores de las células endoteliales. La médula ósea también contiene células madre adultas que pueden diferenciarse en adipocitos, condrocitos, osteocitos y mioblastos.
El hecho de que la médula ósea sirva como fuente de células madre con la suficiente plasticidad para diferenciarse en otros tipos celulares distintos a las células hematopoyéticas ha generado un considerable interés en este órgano. Además de servir como órgano linfoide primario, donde ocurre la maduración y diferenciación de las células B, la médula ósea es también la residencia de las células que secretan anticuerpos. Después que las células B han interactuado con los antígenos en los órganos linfoides secundarios, ellas ingresan al torrente sanguíneo y viajan a la médula ósea, por lo que este órgano constituye un reservorio para células plasmáticas completamente diferenciadas. El timo es el órgano donde se lleva a cabo la maduración, educación y la selección de los linfocitos T. Consta de 2 lóbulos y se localiza en el mediastino, entre el esternón y la aorta. Cada lóbulo está cubierto por una cápsula de tejido conectivo, desde la cual se extienden prolongaciones llamadas trabéculas que penetran en el espesor de cada lóbulo, dividiéndolos en lobulillos. En cada lobulillo se distingue una zona externa llamada corteza y una región interna central, la médula. La corteza aparece más teñida y más densamente poblada con precursores de las células T o timocitos, mientras que la médula, con una tinción más tenue, está poblada por linfocitos dispersos ya diferenciados. Las células T inmaduras migran a la corteza desde la médula ósea, donde proliferan e inician el proceso de maduración. Además de contener timocitos en diferentes estadios de maduración, en el timo también se encuentran otros tipos celulares como macrófagos, células dendríticas, linfocitos B y células epiteliales. Los macrófagos tímicos ayudan a limpiar los restos de células muertas o senescentes. Por su parte, las células dendríticas y epiteliales colaboran en el proceso de educación de los linfocitos T. Algunas de las células epiteliales de la médula tímica se disponen formando capas concéntricas de células planas que degeneran y se transforman en células cargadas de gránulos de queratina. A estas estructuras se les denomina corpúsculos de Hassall, y aunque su función es incierta, pueden servir como sitios de muerte de células T presentes en la médula. Las células T que salen del timo a través de la sangre migran hacia los órganos linfoides secundarios y los colonizan. En el timo ocurre un proceso de involución a lo largo de la vida, pues es grande en los lactantes con un peso aproximado de 70 gramos y va degenerando progresivamente hasta llegar a pesar solo 3 gramos en los ancianos. Antes de producirse la atrofia del timo, los linfocitos T colonizan los diferentes tejidos linfoides. Sin embargo, algunas células T continúan proliferando en el timo durante toda la vida del individuo. Los ganglios linfáticos son estructuras nodulares con forma de frijol que se distribuyen a lo largo de los vasos linfáticos por todo el organismo. Los vasos linfáticos transportan la linfa y juegan un papel importante en mantener el equilibrio de los líquidos corporales, el transporte de grasa en el intestino y la respuesta inmune. La linfa es el remanente del líquido intersticial, el cual está formado por plasma filtrado. Los capilares linfáticos absorben este remanente y lo transportan hacia los vasos linfáticos de mayor calibre, que al final confluyen en un gran vaso linfático denominado conducto torácico. La linfa del conducto torácico drena en la vena cava superior, de modo que el líquido regresa hacia el torrente sanguíneo. Los ganglios linfáticos están intercalados a lo largo de los vasos linfáticos y actúan como filtros que analizan la linfa en numerosos puntos antes de que ésta llegue a la sangre. Dado que la piel, los epitelios y los órganos parenquimatosos contienen numerosos capilares linfáticos, los antígenos que ingresan por estos sitios son transportados hacia los ganglios linfáticos, donde se monta una respuesta inmune que tiene por objeto erradicarlos. Por lo tanto, los ganglios linfáticos son particularmente efectivos en montar respuestas inmunitarias adaptativas a los antígenos que están presentes en los tejidos, aunque por ser órganos vascularizados también pueden recibir antígenos procedentes de la sangre.
Los ganglios linfáticos están rodeados por una cápsula fibrosa atravesada por numerosos vasos linfáticos aferentes, es decir, los que llevan la linfa. Después de distribuirse en el ganglio, la linfa abandona el órgano por los vasos linfáticos eferentes situados en el hilio. En el interior de los ganglios linfáticos se distinguen varios compartimientos: corteza, paracorteza y médula, que tienen importancia funcional porque en cada uno de ellos se asientan diferentes tipos celulares. La corteza, ubicada en la parte externa del ganglio, está formada por agregados de células denominados folículos. Los folículos están poblados por linfocitos B y células dendríticas foliculares. Estos folículos son primarios cuando los linfocitos B que los pueblan son vírgenes y están en estado de reposo sin formar centros germinales, y se llaman secundarios cuando los linfocitos B se encuentran con su antígeno específico, se activan, proliferan y forman centros germinales. La paracorteza, ubicada por debajo y entre los folículos, es el lugar donde se asientan los linfocitos T y las células dendríticas. La médula, localizada en el interior, está formada por cordones medulares que conducen a los senos medulares. Estos cordones están ocupados por macrófagos y células plasmáticas. El vaso es un órgano que pesa alrededor de 150 gramos en los adultos y se localiza en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Su principal función inmunológica es la de limpiar patógenos transportados por la sangre. Además, filtra la sangre, remueve plaquetas dañadas, eritrocitos viejos y células apoptóticas, y recicla el hierro. El vaso posee una cápsula y trabéculas de tejido conectivo fibroso que se encargan de mantener su parénquima. Recibe su irrigación a través de una arteria esplénica única que perfora la cápsula y se divide progresivamente en ramas cada vez más pequeñas. Histológicamente se distinguen en el vaso dos áreas anatómica y funcionalmente distintas: la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja está constituida por sinusoides capilares, entre los que están dispersos un gran número de eritrocitos, macrófagos, células dendríticas, escasos linfocitos y células plasmáticas. Los macrófagos de la pulpa roja limpian la sangre de microorganismos y otras partículas. De hecho, el vaso es el principal lugar de fagocitosis de los microorganismos recubiertos por anticuerpos, o sea, opsonizados. En la pulpa roja también ocurre la remoción de células dañadas y el almacenamiento y recambio del hierro. La pulpa blanca es, en cambio, una estructura linfoide organizada que consiste en una arteriola central rodeada de manguitos de linfocitos, que son las zonas de estirpe T del vaso. Estas zonas se conocen con el nombre de vainas linfáticas periarteriolares, en inglés PALS. Alrededor de los PALS se encuentran folículos linfoides, los cuales, al igual que los ganglios linfáticos, son las zonas de linfocitos B. Algunos de estos folículos contienen centros germinales. Los folículos están rodeados por un anillo de linfocitos y macrófagos denominado zona marginal. La zona marginal representa el límite entre la pulpa roja y la pulpa blanca, y las poblaciones de macrófagos y linfocitos B que contiene han sido objeto de investigaciones recientes, encontrándose que sirven como puente entre las respuestas inmunes innata y adquirida. El tejido linfoide asociado a mucosas, MALT, constituye la inmensa mayoría de las células linfoides en el cuerpo. Dado que las mucosas son la puerta de entrada de microorganismos, la estructura y organización de estos tejidos están sujetas a influencias dictadas por las respuestas a esos microorganismos. En ellos se produce inmunoglobulina A, que protege las superficies epiteliales. Se activan células que luego migran a otros sitios y se induce y mantiene la tolerancia oral a los alimentos y a la flora comensal. Hacen parte del tejido linfoide asociado a mucosas las amígdalas, el tejido linfoide asociado a intestino, cuyas estructuras mejor estudiadas son las placas de Peyer, y el tejido linfoide asociado a bronquios. Amígdalas.
La primera línea de defensa contra patógenos que ingresan a través de los tractos digestivo y respiratorio es un grupo de acumulaciones linfoides localizadas alrededor de las paredes de la garganta, llamado anillo de Waldeyer. Los humanos poseen 5 amígdalas, 2 palatinas, 2 linguales y una faríngea. Esta última también se conoce con el nombre de adenoide. Estos tejidos tienen una extensa superficie epitelial, la cual penetra en el órgano con una serie de criptas. Una célula especializada, llamada célula M o membranosa, se localiza en la superficie epitelial de las amígdalas y su función es transportar antígenos al tejido linfoide subyacente mediante un mecanismo de transitosis, es decir, que los antígenos atraviesan la célula. La organización de las amígdalas es similar a la de los ganglios linfáticos, con folículos linfoides que albergan a linfocitos B y las células dendríticas foliculares, y zonas interfoliculares donde se ubican los linfocitos T y las células dendríticas. En las amígdalas se producen grandes cantidades de inmunoglobulina A secretora, la cual proporciona una defensa temprana contra antígenos que ingresan por la vía oral. Las placas de Peyer son agregados linfoides presentes en la lámina propia del intestino delgado. El epitelio que tapiza la porción del intestino donde se encuentran las placas de Peyer está formado por una capa de células epiteliales únicas. Dicho epitelio se denomina epitelio asociado al folículo. Interpuestas entre las células que conforman el mencionado epitelio se encuentran células M, en las cuales se cumple un proceso de transporte de macromoléculas por transitosis similar al que se da en las células M de las amígdalas. Si bien las células M cumplen un papel importante en el transporte de antígenos desde la luz intestinal hacia las placas de Peyer, no actúan como células presentadoras de antígenos. Además, estas células tienen receptores para algunos patógenos, entre los que se encuentran HIV y salmonelas, lo cual facilita su ingestión. Las placas de Peyer contienen compartimientos celulares similares a los de los ganglios linfáticos, con presencia de folículos linfoides poblados por linfocitos B, muchos de los cuales presentan centros terminales, y áreas parafoliculares, principal lugar de residencia de los linfocitos T. Existen estructuras similares a las placas de Peyer en el apéndice y otras localizaciones del tubo digestivo.